¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Ah, bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en otro programa del economista callejero. Hoy me acompaña Néstor Grajales, como siempre, nuestro compañero de correrías. ¿Cómo andamos, Heraclio? Tenemos aquí también a Henry Tejera, que también tiene algunos temas de la tecnología 2.0 para conversar. Y quien les habla, Heraclio La Bandera. Les da la bienvenida a esta audiencia de un día que tiene algunas particularidades informativas bastante notorias, porque hoy despertamos con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Si bien no es una noticia local, sí tiene que ver con la incidencia de millones de personas en el mundo y muchísima gente en Uruguay que participa de la Grey Católica. Pero el fallecimiento del Papa el Papa Francisco, digamos, inicia todo un proceso que abre puertas a las preguntas que uno se hace: ¿cuál es el rumbo que la Iglesia va a tomar en estos tiempos, ¿no? Tiempos además de muchos cambios. No sé si es momento de hablar de nombres o algo. Siempre hay nombres que circulan y potenciales candidatos, pero creo que no es el momento. Sí está claro que, bueno, que con la ida de Francisco desaparece, bueno, el primer papa latinoamericano, un papa que le dio a Uruguay su segundo cardenal en la historia. Cierto. Y que llevó una perspectiva latinoamericana bastante notoria, y sobre todo jesuita, porque era un jesuita, a Roma. También fue un papa controversial en algunas cosas, porque muchas veces... Polémico muchas veces, Polémico, ¿no? Sí, porque muchas veces también nos quedábamos con el titular que a veces la prensa tomaba y que le daba una condición de titular amarillo, ¿no? Es decir, te quedabas con las dos oraciones que indicaban lo que dijo, y eso era la frase que te condicionaba a lo demás. Hoy me impresionó, por ejemplo, mirar a José Levi, que es el corresponsal de la CNN en Tel Aviv. Ajá. José Levi es judío, no creo que es un judío observante, o por lo menos de fe hebraica, digamos, ¿no? Estaba profundamente conmovido. Nunca, hace años que lo observo y nunca había visto esa situación. Estaba llorando en cámara, contando el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, se abre una incógnita de qué vendrá. Los papas, si bien están instalados en una dimensión espiritual, también tienen una incidencia en lo político y en lo económico también, porque las ideas económicas de algún lado derivan, y bueno, la religión y lo religioso es algo que marca fuerte, digamos, la impronta de las ideas políticas económicas del mundo, y Uruguay no está exento de eso. Veremos qué nombres se empiezan a manejar. Por ahora
está la etapa. El Vaticano es muy protocolar en todas estas cosas. Tiene todo un protocolo que debe tener no sé cuántos siglos. Ahora hay un periodo de 9 días. 9 días de exequias, Sí, 6 días aproximadamente es el máximo que dura el velatorio de los restos mortales del Papa, y 9 días duran las exequias. A partir de ahí se empiezan todos los trámites, digamos, para el llamado al cónclave. exacto. Hay una previo a entrar al cónclave, los cardenales. El cónclave en definitiva es la reunión de todos los cardenales que se encierran ahí y no salen de ahí adentro hasta que no sale el humo blanco, como se Un dice agregado, habitualmente. cardenales que están dentro de la edad de ser electores. Exacto. Hasta los 80 años son elegibles. Sí. Y electores, no sé si no andan un poquito menos. Y quizás un poquito menos. Allí tienen que elegir uno de sus pares, tiene que ser votado por al menos 2/3 de esa asamblea, y si un nombre reúne los 2/3, es proclamado el nuevo Papa. Mientras que se hacen las votaciones, que son absolutamente secretas, mientras que se hacen las votaciones y no sale el humo blanco, es decir, se emite por una chimenea un humo que no es blanco en el caso de que no haya papa. Cuando se queman los papeles de la votación y se queman con un humo blanco, ya están preanunciando que hay un papa, y el cardenal camarlengo, así se le llama al que queda en funciones administrativas mientras que la sede está vacante. El camarlengo es el que anuncia el nuevo papa con la famosa frase Habemus Papa, ¿no? Exacto. Se habla de, no sé de nombres, Heraclio, pero mucha gente especula con que, bueno, ha habido por primera vez un papa latinoamericano, se especula con que por primera vez pueda haber un papa de raza negra. Africano. Creo que es africano. Hay uno que se menciona, El cardenal Sara. como posible candidato, creo que es de Guinea, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, y allí entre todos esos cardenales, electores y también elegible, va a estar nuestro cardenal Sturla, que ayer dio la misa de domingo de Pascua y ya debe estar preparándose para salir para allá, ¿no? Sí. Y creo que el gobierno uruguayo obviamente ya dio sus mensajes de condolencias, creo que va a mandar una delegación también. Probablemente. También digamos que a efectos de tener una expectativa clara de nombres y eso, digamos también que generalmente cuando se han manejado nombres en la previa de un cónclave, en general la tasa de error ha sido alta. O sea, Sí. en general se han manejado nombres, por ejemplo Bergoglio, el cardenal Bergoglio no figuraba. Era un tapado, digamos. Sí, no figuraba entre los elegibles en ese momento, claro. Y fue el elegido papa. A la renuncia, digamos, del primado de Pedro, del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, ¿no? Pero en realidad yo creo que va a venir todo un tiempo, digamos, de especulación, porque de quien suceda a Francisco va a devenir la línea política que probablemente adopte la Iglesia en muchos temas, en una Europa que además ha perdido el norte en muchos aspectos y que
la postura que tenga Roma, la Iglesia católica y la postura de Roma, sin duda alguna, son determinantes, donde además también existe una, en ciernes allí, eh, un escenario de crispación con el tema religioso, con la migración musulmana, que además ha tomado una actitud, digamos, de casi imperialista, de intentar dominar políticamente, es decir, trasladar la convicción religiosa a una realidad política. Ha pasado en Inglaterra, ¿no? Claramente. 4 millones de islámicos, de musulmanes, se han impuesto en un montón de lugares y han logrado un poder político enorme en un país que tiene, no sé, creo que tiene 16 millones de habitantes. O sea, 60 millones de habitantes, creo que Por eso mucha gente de la Grey católica, muchos reclaman que el sucesor de Francisco sea un poco más ortodoxo. Lo cierto es que tuvimos al Papa Juan Pablo II, su sucesor Benedicto, que fue un papa muy justamente dentro de la ortodoxia, sí, bastante pura, y después pasamos a Francisco, que fue un papa más digamos más abierto, sería la palabra, Heraclio, no lo sé, sí. más progre no queda muy bien decirlo, Es que en realidad pero fue digamos más contra las estructuras de la propia iglesia, y a mucha gente eso precisamente no le terminó de cerrar. Yo lo que digo, Heraclio, y ya te dejo la palabra, es como todo adherente a la iglesia, al catolicismo, yo formo parte y fui formado en la religión católica. No, los católicos no hablamos, obviamente no vamos a hablar mal de un papa. Yo lo que digo es que el Papa Juan Pablo II, quizás porque me tocó en edades tempranas de mi vida, a mí me dejó una marca. Creo que Juan Pablo II dejó una vara muy alta, como se dice, ¿no? Entonces es difícil sí. pensar en sucesores que de la altura de Juan Pablo II. No, lo que pasa es que también hay que ver que los papas, en este caso Juan Pablo II, San Juan Pablo II, porque ha sido canonizado, Es cierto. Fíjate vos que le tocó una época del mundo muy peculiar, porque durante su papado cayó el comunismo Es cierto. y justamente la piedra de toque fue en Polonia, el país del cual Es provenía. cierto. Y era un papa polaco. Era un papa polaco. Entonces también allí la lectura que se hace de Juan Pablo II generalmente ha sido política. Debo decir que después que cayó el muro, la lectura que se hacía del Papa Juan Pablo II empezó a ser críticas. ¿Por qué? Porque ya no empezaba a ser funcional al discurso político imperante, digamos, hegemónico en el mundo, ¿no? O sea que entonces, en definitiva, muchas veces nos quedamos con una visión de lo que dicen los medios de los líderes religiosos. Yo creo que en el caso, vos decías que no debía decirse progresista. Yo creo que hay que juzgar a los papas por su doctrina, ¿no? Por la siembra doctrinaria que deja su escuela, digamos, durante su papado, ¿no? Ratzinger fue básicamente el doctrinario del papado de Juan Pablo II. Bueno, de hecho era el encargado de mantener la ortodoxia
del catolicismo, ¿no? Durante el papado de Juan Pablo II, y luego pasó a tener el rol de papa, pero ya con otros inconvenientes, que lo hicieron a él dar un paso al costado, hecho totalmente fuera de lo común en la historia de la tradición católica. Lo cierto es que, bueno, en el caso de Francisco, la novedad fue que fuera argentino, fue que fuera jesuita, que en la iglesia no es una cosa menor, y bueno, y que se abriera a un montón de espacios y de diálogos que quizás muchos no esperaban, con posturas que pueden haber sido cuestionables. Lo cierto es que ahora la iglesia se abre a un tiempo de duelo y de debate, porque viene un nuevo papado. No sabemos hoy quién será el elegido, pero importa saber esto para saber también qué rumbo quizás tomen las cosas. Dentro de 15 o 20 días es el plazo máximo que tienen, digamos, de alguna manera pautado. Ahí vamos a saber quién será el sucesor del Papa Francisco, que seguramente será recordado como un papa disruptivo, quizás. Sin duda alguna. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Bueno, segundo bloque de este programa, y la semana de turismo santa, criolla de la cerveza, ya que ha fallecido el Papa, vamos a decir la Semana Santa, es como a mí que personalmente me gusta es además decirlo, como corresponde, es es el origen de todo, ¿no? el origen, lo original de esa semana, la ceremonia original es esa, después se inventó todo lo demás. Y que además se da la curiosidad de que en el principio del siglo XX, sectores que discutían la hegemonía cultural, digamos, de la Iglesia católica, legislaron para desacralizar la Semana Santa, y se instaló por ley la Semana de Turismo, y se dio la peculiaridad de que increíblemente eso mantuvo la legitimidad de la semana que es santa y el turismo, o ciclista o lo que sea. Y yo creo que Uruguay debe ser el único país en el mundo que debe de tener una semana de turismo en la Semana Santa. No creo que haya otro país. No. Inclusive con niveles de adhesión al catolicismo mucho mayores que en el Uruguay. Por ejemplo, en Brasil y en Argentina hay niveles de adhesión al catolicismo mucho mayores que acá. Claro. Bueno, pero la Semana Santa, la Semana de Turismo, esta semana que pasó, estuvo tocada por un episodio que fue
que es sin duda el primer tropezón del actual gobierno, que fue la caída de una ministra. La ministra Cecilia Cairo, que hemos mencionado en este programa en varias ocasiones, ¿no? Muchos indican que esta renuncia de Cairo es un golpe al gobierno. Otros indican que es digamos una buena noticia el hecho de que se tome recaudo, que la persona renuncie por lo que sucedió y cómo se dio. Y han habido posturas en todo sentido, porque sin duda alguna, cuando uno escuchaba a Cairo hablar a principio de la semana pasada, donde ella decía, no, yo me quedo, no voy a renunciar, cuando hizo la excursión del periodismo por lo que se llamó su mansión, ahí no parecía claro de que Cairo fuera a renunciar. No tenía ninguna intención. Ella no, pero tampoco parecía que el ambiente indicara eso, porque el MPP, que es el sector al cual pertenece ella, había broquelado en torno a su figura, y parecía que tenía respaldo político de ese sector. Sí, de hecho hubo una defensa encendida del presidente del Frente Amplio, ¿no? De Fernando Pereira. Sin duda alguna. Pero desde el punto de vista sectorial, está claro de que hay una pulseada de bloques muy importante, que es el sector del EPP y el sector que hegemoniza el Partido Comunista, que son los dos bloques que controlan el Frente Amplio. Y la caída de Cairo significaba un golpe al sector del EPP. Parece que el asunto se lauda indicando que va a quedar alguien del EPP. No se sabe el nombre aún. Aquí existe, Cairo está en funciones, pero ya básicamente está con la lógica de salida, ¿no? Pues, claro. Va a regresar al Parlamento, ¿no? Donde ella sale. Ella tiene un origen político muy vinculado al tema vivienda, y entonces por eso, de alguna manera se la asoció a ese cargo. También algunos cuestionan cómo se pasó este asunto, porque la verdad que fue una sorpresa, un mal trago, que seguramente tuvo que tomar tuvo que ser Orsi. Sí, llama un poco la atención cómo se les pasó cómo se les pasó por el costado ahí el tema y no tomaron recaudos, ¿no? Sí, incluso algunos dicen que ella misma debería haberle indicado al presidente Orsi cuál era su situación. Ella en algunas intervenciones, en algunos programas, en entrevistas que le hicieron, ella, si yo no interpreté mal sus dichos, daba a entender como que no era consciente del error. Ella califica lo que algunos califican una evasión de impuestos, de alguna forma predeterminada, de alguna forma con cierta premeditación, ella lo califica como un error. Y en ese sentido, bueno, si ella no se había dado cuenta que tenía que pagar impuestos por la casa, no podía haber alertado al presidente. Ahora, ella trabajó, tengo entendido que con experiencia en temas de vivienda. Entonces, a veces la gente juzga, ¿no? Cada uno hace su propio juicio. Lo que es difícil de entender que una persona que esté
dedicada a los temas de vivienda y todo lo demás, que no tenga conciencia de que tiene que pagar impuestos por el inmueble. A ver, Pero es medio un argumento tirado de los pelos, entre ¿no? las cosas que circularon en redes, aparecía allí el archivo es feroz, ¿no? Cuando se discutió una legislación para los deudores del banco hipotecario, fue la propia Cairo, y eso es lo que circula Increíble, ¿no? en las Es redes, paradójico. fue la eso. que reclamó que aquellos que se pudieran amparar a, digamos, el beneficio de que se otorgaba por esa ley, estuvieran al día con el pago del BPS, con el pago de DGI. Entonces suena un poco difícil creer que ignorase el tema. Es todo contradictorio, ¿no? Porque además, cuesta difícil, es difícil entender y cuesta mucho entender que ella no fuera consciente de eso, pero por otra parte estaba de alguna manera tirándose un tiro en el pie, porque al ser deudora no iba a poder tener acceso a ese beneficio, ¿no? Es todo bastante raro. Lo lógico es que lo lógico, lo recurrente, lo que uno suele ver muchas veces en dirigentes de izquierda, de la fuerza de izquierda del Frente Amplio, es calificar estos hechos como errores. Ellos lo entienden que son como errores. Pero sin embargo, cuando juzgan otro tipo de acciones por el estilo, porque no son los únicos que tienen gente con este tipo de problemas. A ver, en todos lados, vamos a ser sensatos, ¿no? Hay gente de todos lados que ha tenido algún tipo de problema, de irregularidades, de cuestiones por el estilo, pero ellos califican con mucha severidad cuando no es del cuadro de ellos. Cuando es algún compañero de los cuadros políticos de ellos, son errores. Parece que los demás no tendrían derecho a cometer ese tipo de errores y ellos sí. Cuestión de La semántica. gente juzgará, ¿no? Cuestión de semántica. Estamos otra vez caminando por la ciudad en este programa del economista callejero y bueno, cerrada justamente ahora sí al rubro turismo, semana de turismo. Sí. Vamos a conversar con Ricardo Sclavi, que es nuestro experto en los temas Sí. de turismo local, y que nos pone al día de todas las novedades que existen para que la gente un poco se vaya digamos, se vaya avisando de qué novedades interesantes puede haber para disfrutar eso que es algo que cada día tiene un poco más de peso en la vida de los uruguayos, que es el turismo interno. Totalmente. Convengamos que hace 20 años, hace 15 años, la gente miraba a los argentinos, por ejemplo, que son personas que tienen costumbre ¿no? Las familias tienen costumbre de ahorrar para las vacaciones. Sí. No es una costumbre del uruguayo. Bueno, ahora han aparecido no solamente esa costumbre, esa costumbre, digamos, en las familias uruguayas, sino que además también existen planes de financiamiento de turismo social. Es cierto. Y eso ha generado todo un universo que es lo que de alguna manera queremos destacar en cada programa del economista callejero, y Ricardo es nuestro hombre en ese universo. Estaba buscando la cifra, no la encontré ahora, pero vi algún apartado de prensa, alguna nota que hablaba de 200 y pico mil visitantes a Uruguay en la semana de turismo. Capaz que algunos de ellos uruguayos que viven en el exterior, Sí. pero 200 y pico mil. Ricardo, ¿estás por allí? Sí, yo escucho. ¿Me Bueno. escuchan ustedes? Sí, señor. Somos todo oídos a lo Perfecto. que usted tenga para comentarnos.
Muy bien, bueno, este fin de semana, bueno, primero quisiera pedir un poco de disculpa por hace 14 días que no pudimos salir al aire como correspondía. Habíamos hablado con el director de turismo de acá de la ciudad de Paysandú sobre la Semana de la Cerveza. Bueno, eso quedó trunco y bueno, pasada la Semana de la Cerveza y todo lo que pasó en Semana Santa, vamos a enfocarnos a la semana que viene, el fin de semana que viene, donde viernes, sábado y domingo, a 75 kilómetros de Montevideo, en el Tala, hay un raid, Tala, Leyenda y Pasión. Ujú. Hablamos con Joaquina Herrero de la organización. El viernes hay campeonato de truco, el sábado hay baile. Y el baile es con los herederos y la penúltima, y es lo único que es que es pago. Hay un raíz de 80 kilómetros, otro de 10 kilómetros, otro de 5 kilómetros. Hay una edición de raíz de petizos. El premio para el campeonato de truco, que es el viernes, de $500. Hay el premio para el raíz de 80 kilómetros de $180.000. Bueno, eso sería viernes, sábado y domingo. El sábado, ¿no?, en Cerro Chato, en departamento de Cerro Largo, hay la junta, el municipio está organizando un periconazo, que es una apuesta a la tradición uruguaya, al pericón, y que no sé si ustedes tienen por ahí lo que nos dijo Pedro, el integrante de la... Pedro Amarillo. ¿Cómo? Pedro Amarillo. Pedro Amarillo, sí, del grupo digamos que organizan los periconazos, y ustedes pueden colocarlo al aire, que él da detalles sobre quiénes son los que participan. ¿Tenemos el audio? ¿Tenemos el audio ahí? Yo se lo envié a ustedes, no sé si se lo envía a Javier o no. Bueno, si no se lo envía a Javier... Ajá, yo lo Hola. estoy Ese es Javier que no chequeando. llegó. Pero lo tengo yo acá, entonces... Ricardo, lo tengo yo acá. Para que Bien, vemos a ver si se puede escuchar. No, bien, escucho. Están haciendo las operaciones del caso. Sí. Declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, que será presente el próximo 26 de abril en la localidad de Cerro Chato, Durazno, para organizar este encuentro de grupos en homenaje a nuestra gran danza nacional por excelencia, el pericón, y propiciar este reconocimiento a maestras, profesoras y promotoras de la danza folclórica tradicional en Uruguay, y que contará con la presencia de grupos invitados de todo el país, como eventualmente lo hacemos. En esta oportunidad vamos a tener el elenco local de Cerro Chato, integrado por vecinos y participantes que se han preparado para acompañar en esta danza a elencos que vienen desde El Carmen, Durazno, Florida, ciudad de Florida, el grupo San Fernando de la Florida, al grupo Casupá Unido de la ciudad de Casupá, al ballet folclórico de Rivera, que llegará en esta oportunidad para acompañarnos también, el grupo Pericón de raíces yunguenses de Jung. Tendremos también al elenco Pericón de Nuevo Berlín, del departamento de Río Negro también. Va a estar presente la Delegación Cultural del Este, integrada por el grupo Danza de la ciudad de Maldonado, el grupo Peripiria de la ciudad de Piriápolis, el taller de danza tradicional folclórica de Pan de Azúcar, el grupo tradicional folclórico, taller de danza tradicional folclórica de San Fernando de Maldonado, integrantes del grupo AJUPE, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Valleja. Vamos a tener con toda seguridad la participación de otros elencos,
como por ejemplo el que va a llegar desde el departamento de Montevideo, la ciudad de allí del pueblo Santiago Vázquez. Va a estar presente este elenco y vamos a tener con toda seguridad sorpresa de otros participantes, como el grupo que viene de la ciudad de Melo, representando Itacuruzú, representando al Grupo Nacional de Estudios con el profesor Fernando Figueredo, y seguramente otros que nos van a estar sorprendiendo, porque esta convocatoria que hacemos con el Grupo Nacional de Estudios Dejando Huellas Uruguay, muchos aún no han confirmado la presencia por el tema de los traslados, que obviamente todos se manejan a nivel particular, privado o con los aportes municipales o de las direcciones o las juntas departamentales o las alcaldías. Así que este por el momento es la nómina de elencos que van a estar presentes o estarán presentes ese día en el Periconas Oriental. Gran coreografía y puesta en escena con un mínimo de 150 bailarines para recrear este homenaje al Pericón. Bueno, esas eran las declaraciones de Pedro Amarillo, con las disculpas del caso a la audiencia, porque al salir desde el celular directo al micrófono de estudio y no pasa por la consola, sale con siseos propios de la frecuencia del celular. Ricardo, seguimos escuchando. Sí, le agradecemos a la señora Morena, que es de ahí de la alcaldía de Cerro Chato, que fue la que nos facilitó las declaraciones de Amarillo, y le pido disculpas yo, porque en realidad fue error mío de no haberlo pasado directamente a Javier. Bien, te pasaste pidiendo disculpas, Ricardo, hoy. Y bueno, un día, aunque sea el día en que la muere semana el de la Papa, cerveza, tengo que ¿te emborrachaste? disculparme. No, en la semana de la cerveza no te emborrachaste. Yo no creo que te hayas emborrachado. Eso es otro tema. Vamos a irnos a Carmelo. El domingo 27 se celebra se va a realizar, es el cumpleaños 113 del puente giratorio de Carmelo sobre el arroyo de las Vacas. Sí. Ese día va a haber una actividad variada desde la mañana hasta entrada a la noche. Va a haber grupo de danzas folclóricas de la Intendencia de Colonia, tango de Martín Estín y Pablo Gómez. Va a estar Los Diamantes y va a culminar Lucas Hugo en uno de los escenarios. En otro escenario va a estar dúo guitarras de Adrián Batista y Martín Delgado. Esto nos ha, transmitido en cierta forma por parte de Renzo Martínez del establecimiento La Tortuga, y que a su vez es integrante del grupo de desarrollo económico de Colonia Oeste. Y que se mueven en el sentido de mantener esa zona con actividades. Y saltando al otro fin de semana, al domingo 4 de mayo, en la misma zona de Carmelo, en la Granja del Ayer, hay una actividad, como dice en cierta forma la palabra, la Granja del Ayer, es porque hacen actividades con maquinaria antigua, ¿no? Y este domingo va a haber actividad variada, va a haber siembra con esa maquinaria, va a haber también pruebas de rienda, juegos criollos, jineteada, desde las 9:30 con entrada de 200 pesos, va a haber exposición y venta de antigüedades, también va a actuar Martín Piña, entre otros. Y ahí mismo hay un museo de herramientas antiguas. También va a haber un encuentro de vehículos clásicos. Bueno, esto último es para el domingo 4 en la zona de Carmelo, kilómetro 258 de la ruta 21. O sea que a 258 kilómetros de Montevideo. Excelente, todo vintage eso, ¿eh?
Muy, muy lindo, Bueno, muy bueno. con muy esto bueno. me despediría hasta el lunes que viene. Bueno, Muy Ricardo, bien. muchas gracias por tu información Muy y bueno, y siempre estar atento a esas cosas que a veces en Montevideo no se ven con detalle y tú tenés la dedicación de encontrar esos pequeños esas pequeñas informaciones que informan al público montevideano de las novedades que existen. A mí me encanta el trabajo que hace Ricardo porque se encarga de difundir todas estas actividades que hay a lo largo y ancho de todo el país. Y siempre faltan algunas, siempre hay. Sí, claro. Cada fin de semana debe haber 30 fiestas en todo el país. Y vos te das cuenta que no es poca cosa eso, ¿no? Claro. Y no se difunde. Y es un esfuerzo grande, ¿eh? Por lo menos acá en Montevideo no se difunde en ningún otro lado y la primicia la tienen acá, en El Economista Callejero. Ricardo, gracias por tu participación. Hasta el próximo lunes. próximo Un lunes. abrazo a todos ahí. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Una fecha aniversario redondo. Bueno, y llegamos al último bloque de este Exacto. programa y tenemos algunas cosas que tienen que ver con ataques que nos trae hoy Henry. Contanos un poquito cómo es el tema, Henry. El 30 de marzo de este año, la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y del Conocimiento, más conocida por AGESIC, informó que varios sitios web del gobierno uruguayo, incluyendo el de Presidencia, presidencia.gu.uy, fueron afectados por un ataque que se conoce como denegación de servicio. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para comentar un poco de qué se trata este ataque, que es bastante frecuente. Es más conocido por las siglas en inglés DOS y hay otro tipo de ataque asociado a este que agrega una D, que es DDoS, que vamos a ver más adelante, porque esa extra D. Vamos a empezar por qué es este tipo de ataque informático. Es un intento malintencionado de interrumpir el funcionamiento normal de un servidor, de un servicio o de la red, sobrecargándolo con muchísimo tráfico. Vamos a hacer una analogía simple. Es como si estuvieras en una biblioteca en donde hay lectores frecuentes que van a retirar sus libros, son atendidos por los bibliotecarios, y un grupo de personas que habitualmente no van a esa biblioteca, quedan para ir 100 personas a simplemente molestar. Entonces entran todos de golpe en la biblioteca y empiezan a pedir libros que no van a leer, saturando el servicio. Los bibliotecarios no los pueden atender y los afectados son las personas que van de forma frecuente. Esta es un poco una analogía de cómo vendría a funcionar este tipo de ataques a nivel informático. Porque acá hay personas, usuarios legítimos, que son afectados porque quieren entrar al sitio, por ejemplo, a los sitios gubernamentales nacionales, hacer un trámite, conseguir información, y se ven afectados porque el servidor no responde o directamente no responde o funciona muy lento. Entonces, el funcionamiento de este tipo de ataques es sencillo. Primero, es una saturación de recursos. Ese es el objetivo, lograr que los servidores no atiendan las peticiones de los usuarios habituales al servicio. Ahí se puede interrumpir el servicio debido a esta sobrecarga o se vuelve lento.
Y este tipo de ataques puede tener un origen único, es decir, una computadora en cualquier parte del mundo atacando, o una serie de computadoras distribuidas, y ahí viene la otra D, de DOS, que es la distribución de este ataque, que en realidad es lo más frecuente en estos días. ¿Cuáles son las consecuencias de este servicio? Bueno, ya veníamos mencionando algunos. Por ejemplo, directamente no podés acceder a un sitio web que es atacado, a una plataforma que es atacada. Obviamente que hay pérdidas económicas, tanto para las empresas, las organizaciones que están detrás de estos servicios. Y también hay un daño a la reputación, a la confianza, porque si vos entrás y el sitio que vas a consultar o hacer, no sé, imagínate que vas a tratar de hacer una compra en Mercado Libre y no te responda. Claro. Bueno, hay una afectación a lo que es la confianza del usuario con el servicio. ¿Cómo se realizan este tipo de ataques? Básicamente consiste en programas informáticos que hay de distinta complejidad, que lo que hacen es o bien simular el comportamiento de un usuario a través de herramientas como si un usuario entrara, hiciera clic, recargara la página, etcétera, o directamente mandando peticiones a nivel de protocolo, por ejemplo HTTP, que eso es mucho más fácil de hacer. Básicamente la idea es simular que muchos usuarios están entrando y tratando de usar este servidor con el objetivo de dejarlo knockout al servidor. En el mundo de los ciberdelincuentes hay diferentes estrategias para lograr hacer lo que se conocen como botnets. Esta es una palabra que es una composición de robot y network, de red, botnets. Y básicamente son redes con muchas máquinas distribuidas que están infectadas, esperando a recibir órdenes para empezar ataques. ¿Cómo pasa esto? Bueno, en los otros programas hemos venido hablando, por ejemplo, del phishing. Cuando hay campañas de phishing destinadas específicamente a instalarte malware, que en realidad son bots que están esperando la orden del ciberdelincuente para empezar a atacar un sitio específico. Después, los dispositivos de Internet of Things o Internet de las Cosas, por ejemplo las cámaras de seguridad, los termómetros que están conectados a Internet, etcétera, también pueden ser o son habitualmente objetos de ataques de los ciberdelincuentes para instalarles bots que pueden ser controlados de forma remota. Y después técnicas como la que hemos visto de ClickFix, que integraban pruebas de verificación que eran fraudulentas en realidad, y eso te instalaba un software que también es un botnet. Bueno, una vez que está infectado el dispositivo, está listo para recibir las órdenes. Y hay mercados de bots. Estos se pueden contratar, se compran, se paga por hora. Generalmente está en underground, en lo que es conocido como la web oscura. Entonces vos podés ir y decir, bueno, quiero atacar a tal sitio 3 horas. Y los precios que se manejan, según un periodista que se llama Graham Turner, que es un periodista especializado en tecnología, decía que aproximadamente contratar un servicio para hacer un ataque de negación de servicio cuesta $7 la hora. Es decir, una ganga. Vos por $7 la hora podés atacar cualquier sitio en el mundo. ¿Cuáles son las motivaciones de estos ataques? ¿Por qué pasa? Eso te iba a preguntar, ¿no? Hay varias. Puede ser, por ejemplo, entre empresas de competición desleal que quieran perjudicar a la competencia y entonces organizan este tipo de ataque. Después está lo que se conoce como hacktivismo, que son motivaciones ideológicas o políticas. Generalmente son grupos, a veces individuos, que realizan ataque como una forma de protesta o para promover una causa específica, dejando algún mensaje, generalmente en las páginas a veces. En el caso de los ataques de negación de servicio, ese no es el objetivo directamente es dejar fuera de servicio el objeto, la aplicación atacada. Después está lo que a nivel de estados, en la ciberguerra, digamos, también se suelen emplear ataques de este tipo, etcétera. Esos son uno de los más importantes. Después también está el tema de la jactancia, algunos hackers que se quieren, como es accesible, algunos que están inaugurando sus actividades criminales, lo que hacen es hacerlo simplemente porque pueden
y probar que... Para promocionar sus habilidades, digamos. Exacto. Ahora, hay formas de mitigar. Generalmente los equipos, los profesionales que se dedican a la seguridad tienen un conjunto de herramientas y técnicas que le permiten mitigar y repeler un poco estos ataques, que van desde un monitoreo constante para ver, por ejemplo, en la red, si pueden tratar de discernir si los ataques son de origen de bots, o sea, de no humanos y humanos, y ahí lo que hacen a veces es distribuir el tráfico en diferentes servidores. Cuando un servidor se cae, tienen un backup y pueden redirigir el tráfico a otro. Reducir los puntos de ataques. Hay una técnica que se llama limitación de la tasa, es decir, que los usuarios tienen cierta cantidad de peticiones que pueden hacer. Claro. Y para evitar que uno pueda sobrecargar el sistema con peticiones excesivas. Y bueno, como siempre, el tema de las actualizaciones y los parches de seguridad, sobre todo de los dispositivos conectados a Internet. Y como último, la educación y conciencia del personal. Siempre capacitar a las personas, porque esto generalmente entra, como mencionamos anteriormente, a través de campañas de phishing, por ejemplo, o otras técnicas, ¿no?, que pueden hacer que infectes un dispositivo, una máquina, un teléfono, etc. Vos sabés que cuando mencionabas el caso de motivaciones de ciberguerra, Sí. Recuerdo que un poco antes del inicio de la guerra de Ucrania se registraron varios ataques cibernéticos por parte de Rusia a países de Centro Europa. Concretamente el caso de Estonia. Estonia, que además cuando se liberó, digamos, de la Unión Soviética, al desaparecer esta, estaban sin un peso y decidieron hacer un estado cibernético. Entonces Estonia se convirtió de la noche a la mañana, en muy poco tiempo, en un estado donde todo es por internet. Es bastante eficiente porque cumplen las funciones estáticas más racionales, más demandadas por el público, y lo hacen todo desde su celular. Pero resulta que esta hiperdigitalización de la sociedad de ese país fue la frutilla que tentó a los hackers rusos, y atacaron varias veces el país, un poco para señalar, digamos, pruebas, ¿no?, de cómo hacer, claro. Porque además otra cosa, en la guerra moderna, entre otras cosas, además de mandar aviación, infantería, lo que sea, también te mandan hackers que atacan, ¿no? Es un nuevo campo de batalla. Es un nuevo campo de batalla, un campo enorme y vastísimo. Así que mundo, qué universo, ¿no? Porque todas estas cosas implican que vos estés todo el día dependiendo de técnicos y que esto Exacto. no te agarre desprevenido. Cuando hablábamos de la prevención de hackeos de nuestros dispositivos personales, computadoras de escritorio, laptops, celulares, en aquella oportunidad Henry mencionaba también las motivaciones que hay detrás de esos ataques virales, ¿sí?, o de virus, como se le dice habitualmente. Y claro, uno siempre piensa, lo principal que uno piensa es en el tema de la seguridad, de los datos sensibles, ¿sí?, de la tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, todo eso. Pero esto que hoy describió Henry es otra de las motivaciones que tiene ese tipo de ataques para infectar las computadoras, que quedan como perfectos aparatos zombies ahí, que en algún momento determinado son despertados y ordenados a hacer, bueno, esto que hoy nos contaba Henry, ¿no? Y se nos fue el programa, ya estamos sobre la hora. Así. Bueno, empezó la semana además. Y empezó el año. Llegó el ciclista y empezó el año. Así que, gente, a partir de ahora, hablar de las cosas importantes. Veremos el presidente Orsi si hace alguna locución en oportunidad del Consejo
de ministros de mañana. Seguramente hasta el próximo lunes, si Dios quiere.